amados hermanos. ¿Podemos darle un aplauso al Señor en esta mañana? Gracias a Dios por poder estar en su casa. Hoy es un día hermoso, estamos al día 12 de diciembre del presente año. Y seguimos aquí y podemos darle gloria a Dios porque Dios ha sido bueno. Yo quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor en esta clase. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 6 este domingo. Libro de Isaías capítulo 6. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 13, toda esta primera porción de Isaías. Y me voy a permitir leerla para ustedes. Va a ser nuestra introducción a la clase de esta mañana. Hoy lo que vamos a tener es una continuación de la clase anterior. Para aquellos que no pudieron ver la transmisión, no se pudo hacer transmisión el domingo anterior, estamos hablando sobre la adoración bíblica. Entonces vamos a pretender hacer un resumen para contextualizarnos y después vamos a desarrollar la clase de esta mañana. Bien, todos por favor a la palabra en Isaías capítulo 6, versículo 1. Y vamos a leer uno de los textos que en lo personal me ha cautivado desde muy joven, desde muy chico. Cuando leí esta porción de Isaías, me llamó poderosamente la atención porque, aunque muchos lo ven desde el punto de vista del llamado de Isaías al ministerio o de cómo él narra ese momento donde Dios lo santifica para poder ser su siervo, más allá de ello, hay una serie de elementos hermosos en este escenario sobre la adoración celestial. Elementos que no debemos pasar por alto y que para el día de hoy, los tiempos finales, los tiempos que nos han correspondido vivir, son pertinentes. Vamos rápidamente entonces a Isaías capítulo 6. Voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el texto: visión y llamamiento o llamado de Isaías. Versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado, vea qué interesante, sentado sobre ¿qué? Un trono alto y ¿cómo? Y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. No era cualquier tipo de ángel, nos da su nombre, eran serafines. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían, amados? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada, señale esto en su cuaderno de notas, tu culpa y limpio tu pecado. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto,
hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encima, que el ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor, incline su cabeza. Señor, en esta mañana queremos pedir tu dirección, tu sabiduría. Queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y traiga el alimento espiritual que tu pueblo necesita. Gracias por permitirnos llegar a este domingo, 12 de diciembre del año 21. Permítenos crecer en la fe y permítenos ser adoradores reales. Adoradores que están esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adoradores que saben que la venida de Cristo está cerca. Adoradores que, como dice el libro de Apocalipsis, dice: sí, ven, Señor Jesús. En esta mañana, Señor, gracias por todos aquellos que nos pueden seguir a través del internet. Te pedimos que esta enseñanza también sea de bendición para cada una de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Muy bien, vamos a tratar de regular un poquito aquí el feedback que hay del retorno. Yo creo que por ahí. Gloria a Dios. La semana pasada iniciábamos un tema que tiene que ver con una de las vértebras fundamentales de la existencia de la iglesia, la razón por la cual la iglesia existe, la razón por la cual la iglesia ha sido llamada a ser un cuerpo, y hablamos de la adoración. La adoración bíblica, no cualquier tipo de adoración, porque hoy se adora ídolos, hoy se adora artistas, hoy se adora políticos, hoy se adora los trabajos, hoy se adora el dinero. Entonces tenemos que comenzar a preguntarnos cuál es la verdadera adoración de acuerdo al contexto de la Escritura. Y como dice la pantalla, creo que usted lo puede ver claramente ahí, la adoración bíblica no es un asunto como lo vimos en la clase anterior, y para aquellos que no pudieron verla en internet vamos a hacer un resumen. No es un asunto de canto, no es un asunto de música, no es un asunto de cantar rápido, de cantar lento. La verdadera adoración, según la Escritura, va más allá. Tiene que ver con el hecho de darle a Dios lo que Dios se merece. Y cuando nosotros comenzamos a entender que Dios se merece todo, que Dios se merece la totalidad de lo que somos, de lo que podremos ser, pensar, existir, entonces no nos costará un día ofrendar, no nos costará un día colaborar con la obra de Dios, porque todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho desde la Escritura, hagámoslo como para el Señor. A modo de repaso, antes de entrar al desarrollo de esta mañana, veamos algunos elementos de la clase anterior. El tema de la adoración se convierte en un tema controversial porque hoy por hoy nos encontramos en una época donde los cambios generacionales se dan muy rápido. Hace 80 años, 60 años, los estilos de música, los estilos de canto, la liturgia, que la liturgia les decía que es la forma como ordenamos el sistema de culto dentro de nuestras reuniones de adoración, tenían una estructura muy definida. Pero resulta que conforme la modernidad llegó, conforme la tecnología llegó, han comenzado a haber cambios tan rápido que en términos de 10 años ya tenemos un cambio generacional, cosa que antes demandaba más tiempo. Y de repente tenemos que comenzar a hablar de la generación de cristal, y tiene que ver con los jóvenes que nacieron en el año 90, en la década de los 90, los que nacieron en la década del 2000 y los que han nacido en diferentes periodos de décadas, donde ellos comienzan a percibir el mundo de una forma diferente. Hoy, cuando usted tiene un problema con un teléfono inteligente, con un smartphone, de repente usted o yo nos vemos todos enredados para poder arreglar el problema. Y yo le doy un consejo: busque un niño de unos 9 años, 10 años y rapidito le va a solucionar su problema, más rápido que lo que usted puede durar. ¿Por qué? Porque ya esta generación nació
en un tiempo de cambio tecnológico, en un tiempo donde se está cumpliendo la profecía de Isaías que dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Y nunca antes en la historia los saltos tecnológicos, los saltos de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento, se han dado tan rápido como en estos últimos 30 años. Del año 90 para acá, de los años 1900 a los años 2020, 2021, tenemos saltos generacionales inmensos. Entonces, cuando pensamos en alabanza y la adoración, tenemos de repente algunas congregaciones que tienen problemas, serios problemas. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a escuchar diferentes músicas que escuchan los jóvenes de hoy, a usted le golpea el tímpano. Yo no sé si usted se ha puesto a escuchar las músicas cristianas de moda, no todas, pero de repente existen tendencias que se han salido un poco de la base bíblica doctrinal y de repente en pos de lo que aquí le decimos estilos y gustos, encontramos una variedad de versiones, una variedad de formas, de ritmos, que de repente a nuestros jóvenes de hoy, adolescentes, preadolescentes, les gusta, pero que las generaciones más adultas no aceptan, o de repente encontramos como que hay un problema por ahí. Entonces, el tema de la adoración y el tema de la alabanza es un asunto a veces controversial, pero le voy a adelantar algo. Se vuelve controversial cuando no hemos sido educados bíblicamente sobre el concepto de adoración y de alabanza. Cuando hemos sido superficiales y de repente venimos al culto y en aquellas iglesias que tienen una estructura tradicional, creen que adorar a Dios es cantar una cadena de coritos, 2 cantos suaves y una cadena de cantos alegres y cantarme un himno para no dejarlo pasar y ya adoré. Eso no es adoración. Esa es una estructura rígida que en algún momento nos ha servido y es válida, pero la adoración va más allá de eso. Va a un entender, va a un conocer, va a un saber de qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Y más allá de ello, la adoración implica la atracción de la presencia de Dios. Cuando tú adoras, cuando un hombre adora, cuando una mujer adora de verdad, la presencia de Dios desciende donde aquel hombre y aquella mujer está. Pues bien, entonces, este es uno de los temas controversiales, gustos, estilos. Y de repente hay iglesias que han tenido serios problemas porque han tenido que dividirse entre un culto para adultos y un culto para jóvenes. Y eso me hace pensar a mí que lo que ha faltado es una base teológica firme, un discipulado correcto de entender que más que ritmos y más que músicas, la adoración implica una rendición total al Señor. Y eso, cuando no se hace, nos da malentendidos. Es lo que les decía. Segundo punto, malentendidos. Es cantar, es tener música. He escuchado gente que dice, uy, el culto estuvo frío. Pero de repente lo que quisieron decir es que no hubo batería, o sea, percusión rítmica o sincronizada. Lo que están diciendo de repente es que no hubo teclado, no hubo sonido de piano, de teclado, de cuerdas, de guitarras o de trompetas o saxofón cuando los tenemos. Y entonces la gente dice, hoy la presencia de Dios no estuvo. No, la presencia de Dios siempre está, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. El asunto es cuando bíblicamente yo llego al culto a adorar. Ese es el problema. Cuando yo realmente llego a adorar a Dios, cuando yo no me siento en la banca a ver qué vestido trajo mi hermana, cuando yo no me siento en la banca a ver qué está haciendo el fulano y el mengano, cuando yo vengo a lo que vengo, vine a adorar, a rendirle culto a Dios, a rendirle mi corazón a Dios. Cuando entro por esos atrios y ahí dejo mis problemas a los pies de la cruz y vengo a postrarme delante de Él. Entonces, hay muchos males entendidos. La iglesia, el templo, es un centro de adoración. Se supone que todos los que estamos en esta clase, esta mañana, este domingo, venimos a adorar a Dios a través del estudio de la palabra. Entonces, lo ideal es que usted deje de estar pensando en los frijoles que tiene que poner, en el almuerzo que tiene que hacer, en la comida que tiene que servir, o en algo que tiene pendiente del trabajo.
el día de adoración usted se lo dedica al Señor. Pero hemos llegado a una mala práctica. El día domingo es un día lleno de actividades, nos saturamos de actividades religiosas y lo menos que hacemos es adorar a Dios. Hacemos cosas, pero no pasamos tiempo con Él. Hacemos cosas, pero no disfrutamos el tiempo con Él. Y ese es el problema. Y cuando pensamos en el asunto de la adoración, hablo de malentendidos, porque generalmente reducimos el concepto, es un reduccionismo, lo reducimos al canto, sea espontáneo de rápido, de ritmos alegres, de ritmos más lentos, pero no, hermano, el cantar es una de las muchas manifestaciones de cómo adoramos a Dios, una entre muchas. Ahora, algunos elementos cuando hablamos de la adoración, pues tratamos de definir qué es adorar y podemos decir, tomando la clase anterior, haciendo un resumen, que la adoración es cuando postrando todo lo que somos, o cuando postramos todo lo que somos ante todo lo que Dios es. Y este es un término de totalidad. La adoración, te va a encontrar diferentes definiciones en textos, en libros, y tal vez veremos algunas ahora, además de este resumen. Pero la adoración, una definición práctica es que adorar es postrarlo todo lo que somos. ¿Qué sos? ¿Qué eres tú? ¿Eres cuerpo? ¿Sabe una cosa, hermano? ¿Hace cuánto no nos postramos realmente en el altar? No es venir al altar al rito de los domingos de orar, no. Es que postrarme en el altar es venir y hacer lo que hizo Ana, la mamá de Samuel. Postrarme en el altar es clamar en el altar hasta tocar los cuernos del altar, bíblicamente hablando, simbólicamente hablando, y que la mano de Dios se voltee, la presencia de Dios se voltee para poner atención específica al clamor que estoy haciendo. Postrar todo lo que somos. Hay un canto que dice: rindo alma, mente y corazón, todo lo que soy. Muchas veces cuando nos postramos, si es que lo hacemos, porque es una práctica que se ha perdido en las iglesias cristianas, en la liturgia, hoy es más la fiesta, más la alegría, más el júbilo, más las cositas de bendición. Pero hermano, hoy lo que Dios está buscando son adoradores. Hoy lo que Dios está buscando es gente que quiera pasar tiempo con Él. Hoy lo que Dios está buscando es un pueblo que decida amarlo sobre todas las cosas y que en medio de las circunstancias postremos todo lo que somos. ¿Y qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Una esposa? ¿Una madre? ¿Una profesional? ¿Una hija? Que la totalidad de las áreas de tu vida, eres una profesional, ingeniero, abogado, médico, psicólogo. Eso debe de estar postrado ante el Señor, porque la totalidad de lo que eres debe de rendirse ante la totalidad de lo que Dios es. Y Dios es el todo del todo en todos. Dios es el todo del todo en todos. Entonces, cuando entendemos que la adoración implica esa entrega total, debemos de tener algunas respuestas a ese conocimiento. No hay nada más triste que llegar y decir: ay, sí, yo ya sé. No, el asunto no es saber, el asunto es qué hago con ese conocimiento. La Biblia dice en Oseas 4:6: mi pueblo pereció porque le hizo falta conocimiento. Veíamos la semana pasada que dentro de esta revelación de lo que es la adoración, entender qué es la adoración, yo rindo mi ser entero a la totalidad de Dios. Si Dios te pide algo, se lo das. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas todo lo que tienes es del Señor. Pero eso tiene que estar aquí y tiene que estar aquí. Tiene que estar en un entendimiento y tiene que estar en una certeza del corazón. Es una revelación y es una respuesta. Yo no puedo pretender adorar, decíamos la semana pasada, a un Dios que no conozco. Y ese es el problema que tenemos en las generaciones de hoy. He estado conversando con algunos jóvenes y de repente he estado revisando la música actual
De repente ellos cantan, ellos se alegran, ellos tienen conciertos. Pues está bueno que lo hagan. El problema está cuando no llego a una revelación, a un entendimiento de lo que estoy haciendo. Y les decía, si en una iglesia practican la danza, cosa que de nuestra liturgia no la tenemos, pero no cuestionamos a otros, pero que lo hagan con un fundamento bíblico. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué creo en eso? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es mi forma donde yo pretendo que estoy adorando a Dios con esa danza? Y es ahí donde tenemos el problema. Por eso, dentro de la formación nuestra como nazarenos, es importante que entendamos los fundamentos de la alabanza y la adoración en el contexto de nuestra doctrina. Adorar no es cantar. Adorar es entregarme totalmente a la totalidad de Dios. Y desde ahí, esto tiene una serie de aristas. Siempre la adoración involucrará ese grado de revelación. Le decía allá en el Evangelio de Juan a la mujer samaritana el Señor, que ellos como samaritanos adoraban lo que no conocían. Y esa expresión de que adoraban lo que no conocían es el mismo mal que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque yo puedo pretender venir a la iglesia muchos años y al final de esos años no haber conocido realmente la grandeza o por lo menos la profundidad de lo que Dios quería que yo conociera de Él, porque me quedé muy atrás. He conocido gente que ha pasado años en una iglesia cristiana y después de 30, 40, 50 años lo veo emigrando a otra doctrina, emigrando a otra iglesia, a otro credo, a otra creencia. Y la pregunta que uno se hace es, ¿conoció esta persona realmente a Dios? ¿Adoró algún día realmente a Dios? ¿O él creyó adorar? ¿O él creyó conocer? Y eso me lleva a que nosotros entendamos que cuando yo tengo el conocimiento de quién es Dios, pero ese conocimiento viene ¿de dónde, amada iglesia? De aquí. Entonces, Dios espera una respuesta de mí. Y esa respuesta la podemos ver en la pantalla si usted le da la claridad para leerla, si no se la leo. La adoración viene a ser nuestra respuesta fiel a la revelación de Dios por su gracia. Tú adoras a Dios por lo que Él es. Voy de nuevo. En los seminarios de adoración, los chavalos me preguntan, pero pastor, me dicen, ¿y esto es qué es la adoración? No se enrede. Yo puedo hablarle de griego, puedo hablarle de hebreo, ¿y qué quiere decir? Eso no interesa. Lo que aquí interesa es que usted entienda que cuando tú adoras a Dios por lo que Él es santo, Él es sublime, Él es grande, Él es poderoso, Él es Dios y punto. Hay una expresión que yo la aprendí desde muy pequeño. Cuando los padres en aquellos tiempos se educaban, ellos te decían, haga tal cosa, y venía la época del por qué. ¿Cuántos han recordado y han vivido la época del por qué de los pequeños, de los niños? Vaya y traiga el agua. ¿Por qué? Vaya y apague vaya a dormir. ¿Por qué? En la época del por qué. Porque ese por qué es un cuestionamiento a la autoridad. ¿Sabe? Cuando usted entiende quién es Dios, usted no necesita otra razón por la cual adorarle. Usted lo adora única y exclusivamente porque usted tiene la revelación de que Él es Dios. Y nadie más en el mundo, en el universo, tiene la atribución, debe de tener la atribución de merecer adoración. Solo el Creador. Solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios en tres personas. Bendita Trinidad. Ahora, la adoración es esa respuesta. ¿Por qué le adoras? Hablemos como si fuera un conversatorio en esta hora. ¿Por qué le adoras? Porque Él es santo. ¿Por qué le adoras? Porque Él es digno. ¿Por qué le adoras? Porque Él es digno de alabanza. ¿Por qué le adoras? Porque Él es el todo del todos en todo. Por eso le adoras. Entonces, tu adoración, eso de que de repente estás en un momento de crisis, te vino una prueba,
te vimos en un momento difícil y en vez de que salga de tu boca una palabrota con sapos y culebras, ¿me está entendiendo usted lo que quiero decir? Que eso es lo común en el mundo. En vez de que salga una palabra indecente, una palabra incorrecta de tu boca, lo que sale es: ay, Señor, te alabo, gracias por esta prueba. Y ahí estás adorando a Dios. Ahí le estás dando su lugar. Señor, no sé cómo vamos a salir de esto, no sé, pero tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Señor, tú sigues siendo grande. Cuando entendemos eso, la adoración es esa respuesta por lo que Él es. Él es quien me provee, Él es quien me sana. Lo voy a decir en palabras hebreas: Jehová Rafa, ¿verdad? Jehová Shalom, Jehová Nisí, Jehová es mi estandarte, Jehová Rafa, Jehová es mi sanador. Y puedes darle un montón de descripciones al nombre de Dios: el que te sana, el que te libra, el que te perdona de tus pecados, el que saca del hoyo tu vida, el que te cubre como el águila para protegerte en medio de la adversidad. Jehová es tu luz y tu salvación, el que te defiende en medio del día de conflicto. ¿Por qué le adoras? Por lo que Él es. Él es el todo, o debe de ser el todo para ti. Si tienes un momento difícil con tus hijos, ¿quién es el que los corrige? Dios. Si tienes un momento difícil en medio de tu vida de familia, ¿quién es el que tiene la solución? Dios. Le adoras por lo que Él es. Adoración es una respuesta fiel a la revelación de Dios por su grandeza. Ese es Jehová. Hay un canto antiguo, me gusta mucho porque es doctrinal, y en la medida de lo posible vamos a tratar de retomar cantos doctrinales dentro de nuestra liturgia. Recuerden aquel canto que dice: Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, Dios fuerte. Él es Jehová, invencible. Él es Jehová, el Dios que me sana a mí. Y el canto dice, el coro dice: canta aleluya. ¿Qué quiere decir aleluya? Alabado sea el Señor. Entonces, esa respuesta que estás dando viene de una revelación. Tú tienes claridad de quién es Dios. El problema es cuando venimos a la iglesia, nos sentamos en la iglesia, pero aún no hemos tenido esa cercanía de ese conocimiento de quién es Dios. Y ese problema, aunque usted no lo crea, es más común de lo que usted se imagina. Entonces, cuando entendemos que esa adoración implica una respuesta, tenemos que irnos a la Escritura. En el libro de Isaías, capítulo 6, y quiero que vayan conmigo al texto, no va a estar en la pantalla porque esto es extra. Isaías 6, encontramos, les decía en la introducción de la lectura, una de los pasajes más hermosos en cuanto a la adoración celestial. Hay dos partes de la Biblia que nos hablan con mucha claridad sobre la adoración celestial. Uno es Isaías 6, del 1 al 7, del 1 al 13, y otro pasaje es Apocalipsis capítulo 4, cuando nos habla de la oración de los 4 seres vivientes. Y hay otro pasaje que tenemos que meter en el contexto de Navidad que tenemos, porque ese es otro tema que se las trae, el tema de la natividad del Señor. Mira, hermano, los cristianos no celebramos el comercio que ha paganizado la celebración del nacimiento de Cristo, pero los cristianos debemos de recordar que Cristo nació. No podemos olvidar de nuestro punto doctrinal que un día Isaías capítulo 9 se cumplió en Aldea de Belén. Y eso, si Dios quiere, más adelante para el próximo domingo lo estaremos tratando. 6:1 de Isaías. Nos dice el profeta que en el año en que muere el rey de Israel, este personaje, este hombre llamado Isaías, tuvo una visión, ¿verdad? Y Usías tenía unos 52 años de estar gobernando, y de repente este rey muere de lepra. Dios no lo sana, él muere de lepra. Y Usías, este rey, muere por ahí del año 739. Eso usted lo puede ver en 2 de Crónicas capítulo 26, 16 al 23. Y en ese mismo año en que ocurre esta muerte de este rey,
es que Dios llama a este hombre. Isaías venía de una familia acomodada, de la clase acomodada económica en Israel, en Jerusalén, y de repente Dios tiene o le da una experiencia. Y aquí es donde viene el punto. Dijimos que cuando adoramos, la adoración parte de una revelación. ¿Me van siguiendo en esta mañana? La adoración es nuestra respuesta fiel a la que revelación. Entonces, cuando muere el rey Usías, Dios le da una revelación a Isaías, ¿verdad? Y dice que vi yo al Señor, dice Isaías, versículo 1, capítulo 6, sentado sobre donde, amados hermanos, un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. Entonces, Dios le da una visión tan abrumadora, tan majestuosa a este hombre, pero lo que le hace majestuoso y abrumador es la magnitud de la santidad de Dios. Y esto es un detalle importante. Dije que el problema que tenemos a la hora de los malos entendidos de lo que decimos ser alabanza y adoración es que se trata de adorar a un Dios que no se conoce. Y yo lo voy a decir en palabras coloquiales. No podemos tocar a un Dios santo con las manos sucias. Voy de nuevo. No podemos pretender tocar a un Dios santo con las manos sucias. El centro de la adoración es entender quién es Dios. ¿Por qué le adoro? Se lo dije, por lo que Él es. ¿Y cuáles son los atributos de Dios? Santidad, omnisciencia, omnipresencia, omnisapiencia. Entonces, de repente, lo primero que Isaías ve en esa revelación y con lo que él es confrontado es la esencia de la deidad, la esencia de la divinidad. Y cuando él viene, ve a Dios, no puede describirlo, solo sabe que es Dios. En su mente racional es demasiado pequeña para poder expresar una descripción literal de la divinidad. Pero él dice, vi yo al Señor. No nos dice cómo era, no hay palabras para describirlo. Es la esencia de cómo Dios quiso revelársele al profeta. Y solo llega a decir él que ese Señor, que ese Elohim, o sea, la palabra hebrea para Dios en el Antiguo Testamento, que ese Elohim está en un trono. Y cuando habla de trono, habla de gobierno. Cuando habla de trono, habla de autoridad. Cuando habla de trono, habla de que Él manda y yo obedezco. ¿Estás viendo los principios de adoración? Cuando habla de trono, es que Él es el que merece ser reverenciado. Cuando habla de trono, es el que está arriba, es Él. Yo soy el que está abajo. Él es el que está arriba. Yo no le ordeno a Dios. Yo no le mando a Dios. Yo me someto a Dios. Yo me sujeto a Dios. Entonces, los principios de adoración están en la revelación. Ahora dice el profeta, vi un trono, el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La falda del Señor, la vestimenta que posiblemente él veía, lo que él quería decir era la grandeza de Dios. Hemos dicho que la adoración es nuestra rendición total a la totalidad de lo que Dios es. Muchos hacen a Dios un Dios bombero. Dios existe solo cuando tienen un problema, solo cuando tienen una necesidad. Pero cuando estoy con la barriga llena, con la cuenta de ahorro llena y todo está bien en la familia, dejo de congregarme y voy a cualquier lado menos acordarme de Dios. No. El concepto de la deidad, la totalidad de Dios. Yo adoro a Dios postrando todo lo que soy ante todo lo que Dios es. ¿Lo ven en la pantalla? En amarillo, postrando todo lo que somos ante todo lo que Él es. Esa es la esencia de la adoración. Por eso dice un canto, y rendirte mi vida sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón. Y el profeta Isaías, cuando ve esta revelación,
lo primero que se entopa es con la grandeza y la santidad de Dios. La grandeza de Dios que lo hace sentirse a Él pequeño. Y en el versículo 2 dice, y por encima de Él, la expresión Él, pronombre personal Él, está haciendo alusión a la deidad. ¿Por encima de quién? ¿Quién es Él? Por encima del Señor, que estaba sentado en un trono alto y sublime. Arriba, en la parte superior, se nos describe un momento de la adoración divina. Dice que había, versículo 2, que había serafines. Los serafines, amados hermanos, son seres creados, son seres angelicales que pertenecen a un orden de criaturas angelicales que se asemejan a los 4 seres vivientes. Les dije que este pasaje de Isaías 6 se relaciona con Apocalipsis capítulo 4, donde se nos da una ventana a la adoración celestial. Estos serafines no son cualquier ángel, cualquier ser creado, sino que tienen una función específica. Dice que los serafines cubrían, cada uno tenía, estaban por encima de él, cada uno cubría, tenía ¿cuántas? 6 alas. Una vez alguien me preguntaba, ¿esto es literal? Esto es literal. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. La descripción tradicional de un ángel con alas que viene, yo les decía la semana pasada de Jaimito el cartero en una forma jocosa, recordando al ángel de la Anunciación, ¿verdad? Cuando nace el Señor y de repente vienen los ángeles, cantan y todo esto, hay ángeles mensajeros, pero aquí no estamos hablando de mensajeros, aquí estamos hablando del trono de Dios. Aquí no estamos hablando del cielo, del tercer cielo, de las regiones celestes. Estamos hablando del lugar donde Dios habita, donde Dios pasa, donde nuestra mente no puede llegar a dimensionar la grandeza de ese momento y de ese lugar. Lo que nos está diciendo es que estos serafines, según lo que dice Apocalipsis 4:6, son similares a los querubines también de Isaías, de Ezequiel 10, que habla de 6 alas. Pero tiene que ver con una vivencia de adoración. El único trabajo de los seres que rodean el trono de Dios es darle adoración y reverencia día y noche, día y noche. Por eso dice el texto, volaban el 3, y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían? Santo. Otra vez decían santo y otra vez decían santo, y terminan diciendo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué te creó Dios a ti? Una pregunta que quiero hacer a la luz del estudio de esta mañana. ¿Seguro Dios estaba solo? ¿Estaba aburrido y creó a Pedro, a Juan, a María? ¿Será que un día Dios dijo, ay, no tengo nada que hacer, voy a ver si invento una raza que me cante y que me baile o me dance? No sé cómo le dicen algunas iglesias. Mira, hermano, en los cielos hay millones de ángeles que adoran al Creador. Y cuando Dios te creó a ti, te creó para que tuvieras comunión con Él. Si hay algo que tú tienes que nadie más le puede dar al Dios del cielo, es tu adoración, es tu corazón, es tu tiempo, es tu dedicación. Por eso, lo que tú tienes que le puedes dar a Dios es esa respuesta fiel a la revelación de Dios. Cuando en medio de la crisis y en medio de la adversidad, tu corazón y de tus labios puede expresar una verdad de tu corazón diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Y del polvo de donde esté, palabra de Job, Él me levantará. Esa adoración es lo único que tú le puedes dar a Dios, que nadie más le puede dar, porque es tuya. Tú eres ser único, no existe otro como tú en el mundo. Y lo que tú tienes para darle a Dios no es ni tu dinero, ni tus bienes, ni tu tiempo, porque todo eso es de Dios.
Lo que tú tienes es tu corazón. Es reconocerlo, es magnificarlo. Estos seres vivientes, estos que estaban ahí en esta visión, lo que hacían era engrandecer a Dios. Y claro que sí, hay un efecto cuando tú adoras a Dios. ¿Sabes qué pasa cuando tú adoras a Dios? La gloria de Jehová desciende donde tú estás. ¿Se acuerdan del canto de niños? La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. No estoy hablando de que Dios no esté en todas partes. Hablamos de que la omnipresencia de Dios, es cierto que Dios está en todas partes, pero la gloria de Dios no se hace evidente en todo momento. ¿Me estoy dando a entender, amada iglesia? Estoy hablando que cuando tú adoras a Dios, es esa presencia manifiesta de Dios. Es esa presencia evidente ante tus ojos, ante tus oídos, ante tu entendimiento, de tal manera que no hay nadie que pueda negar o puede decir que Dios no ha estado ahí. Jesús caminaba por las calles de Jerusalén, por las calles de Galilea, pero había momentos donde la gloria evidente de Cristo se hacía cuando un endemoniado era liberado, cuando un fallecido era resucitado, cuando un paralítico era sanado, cuando un leproso era limpiado. La gloria evidente de Dios estaba ahí a través de la obra del Señor. Y hoy hace falta la presencia de Dios en nuestros cultos. Ay, Señor, ¿qué está diciendo? Sí, señores y señoras, hace falta la presencia evidente de Dios, no que Dios no está. La presencia evidente de Dios es ese avivamiento en el cual nació la iglesia del Nazareno. ¿Sabe qué pasaba en 1908? La gente era sanada en medio de los cultos. ¿Sabe qué pasaba en 1908? Los cultos gozaban de una exaltación, de una adoración, de una alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se hacía presente, sin desorden, pero con poder y reverencia en medio de nosotros. Pero había un detalle. Hace más de 100 años, los primeros nazarenos entendían que ese lema de la santidad, ese llamamiento a la santidad que está en el logo de la iglesia, no era una palabra cliché, o sea, algo que se repite por decirlo, sino que éramos una iglesia de la línea de santidad. Lo que se busca y lo que se enseña es que cada nazareno, cada cristiano que Dios siembre en una iglesia del Nazareno, desde que llega a Cristo, entienda que su vida diaria es una lucha, un esfuerzo por ir a esa santificación progresiva hasta llegar al dominio total de Cristo cuando Cristo nos lleve a su presencia. Entre más entendimos la doctrina de la santidad, más entendemos quién es Dios, y entonces la adoración se convierte en algo muy básico para nosotros. Y eso me lleva al primer libro de la Biblia. Vean la pantalla, por favor. Después de que el pecado entró, saltamos de Isaías 6, donde vemos una ventana de cómo se adora a Dios. Ahora nos vamos a Isaías, a Génesis, capítulo 4, capítulo 5, la historia de dos clases de adoradores. Antes de que el pecado entrara, la relación de Dios con la humanidad era directa. Dice la Biblia que Dios hablaba con Adán, Dios lo buscaba, conversaba con él, tenía cercanía, tenía intimidad con él. Pero una vez que el pecado entró, una ruptura se da. Y es lo que tenemos que entender hoy en nuestros servicios de adoración. Cada vez que si usted se reúne para adorar, usted se está uniendo con sus hermanos para intimar con el Señor, para profundizar con el Señor. Nos ponemos de acuerdo para entrar en la presencia del Altísimo a través de la alabanza, a través de los cantos, a través de las expresiones de júbilo y a través de la palabra. Pero el libro de Génesis me habla de dos clases de adoradores que surgieron después de la caída del hombre. Y esos adoradores están representados en Caín y en Abel. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos es: ¿será que todo el tiempo la iglesia adora a Dios? ¿Será cierto?
¿Será que mi vida todo el tiempo está adorando a Dios? ¿O es algo que debo de reflexionar para enderezar el barco y volver a la senda antigua? Yo puedo llevarle a la palabra y demostrarle que en un principio la adoración a Dios surgía de una forma espontánea en el ser humano. Era parte de la vivencia de Adán y Eva y de aquellas generaciones prepecado, por decirlo de alguna manera. Ellos, su comunión con Dios era el diario vivir, era común. Pero hoy no. Mire, hermano, la adoración se realizaba en un encuentro personal con Dios. Me llama la atención que cuando Dios busca a Adán y lo anda buscando, es una forma literaria de decir que Dios andaba buscando a Adán. No es que no sabía lo que había pasado, pero lo que quiere decirnos el texto en Génesis es que Dios estaba interesado en buscar a Adán, en tener cercanía con él. Hoy Dios está interesado en Pedro, en Juan, en Marta, en María, en Carlos, en Andrés, en Luis. Hoy Dios está interesado en tener tiempo contigo. No en que hagas cosas para Él, eso es bueno. Pero antes de que hagas cosas para Él, Dios quiere su tiempo contigo. La adoración en el jardín del Edén se realizaba en una forma personal, cara a cara, cada día con Dios. Y en especial, por supuesto, en un día que Dios se había determinado para Él, que se había apartado para Él. Ahora, cuando Adán y Eva pecan, la adoración se ve afectada. Y eso es lo que quiero que entendamos en medio del estudio bíblico. ¿Por qué hay que volver a reeducar sobre la adoración? Porque la adoración implica cercanía, intimidad con Dios. Debe ser el diario vivir. La adoración y la santidad son las dos caras de una misma moneda. No puedo adorar a Dios si no camino en santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y cuando yo adoro a Dios, me acerco a Dios por esa santidad que Dios me ha dado a través de Cristo, una cruz del Calvario. Todo es una estructura en medio de cómo Dios nos ha preparado esa adoración. Ahora, el punto aquí es que hay una brecha entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la mujer y Dios. Esa brecha es el pecado. Entonces, mira, yo sé eso, pero el detalle no es saberlo. El detalle es que yo no puedo pretender a Dios, no puedo pretender adorar a Dios si hay alguien en mi vida que debo de traer al altar. Y ahí es donde estoy enfatizando la enseñanza. Hay dos tipos de gentes en el mundo. Desde Adán para acá, o desde Caín y Abel para acá, hay dos tipos de personas en el mundo. Uno, aquellos que adoran a Dios siguiendo las pautas que Dios ha marcado. O sea, Dios dejó el manual, está en la Biblia, nos establece lo que es la adoración, y entonces hay gente que va a estudiar la palabra y va a decir, yo quiero adorar a Dios de acuerdo a eso. Dos, hay personas en el mundo que no quieren someterse a las directrices de Dios e inventan su propio modo de adoración, siguiendo un método de adoración que no es bíblico. Y es ahí donde nosotros debemos de parar las orejas y revisar nuestra liturgia y revisar nuestra vida. Más que cantarle a Dios, es intimidad con Él. Y más que darle palmas, es santidad. Entonces, podemos hablar de dos clases de adoración en la iglesia del siglo XXI. Les decía que hay estilos de música, que hay estilos hasta de ritmos, formas de cantar diferentes, que de repente debemos de evaluar hasta dónde eso es liviandad. Uno. Dos, hasta dónde eso es sincretismo. Es un término de la antropología que quiere decir que yo me uní con otra cosa y ya no soy lo mismo. O sea, parte cristiano, parte mundano, sale algo raro ahí y Apocalipsis dice que eso es tibieza. O hasta dónde yo puedo adoptar cosas dentro de los cambios que hay en esta generación y no afectan ni la fe, ni la doctrina, ni la santidad que debe llevar a Dios. Entonces, hay dos clases de adoración. Una, siguiendo el orden de Dios. Y ese orden de Dios, ¿verdad? En el caso de Caín y de Abel, que es el ejemplo que estamos tomando, Dios había dado una serie o había establecido, se infiere que había una serie de requisitos para esa adoración, y
Abel presenta su sacrificio, presenta su ofrenda de una forma que a Dios le agrada. ¿Pero por qué a Dios le agradó? Y aquí hay algo interesante. Dice la Biblia que Abel tomó de lo mejor, él criaba ovejas, él tomó de lo mejor el animal más sano, más gordo, más perfecto, y este fue lo que él le trajo a Dios en sacrificio. ¿Y por qué fue válida la ofrenda, la adoración de Abel? Porque iba de acuerdo al plan del Señor. ¿Quién era el Cordero y quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo Jesús. Todo el sistema de adoración de la antigüedad iba orientado a que un día Cristo iba a ir a la cruz del Calvario, Él iba a morir en nuestro lugar y entonces Él nos iba a salvar y nos iba a limpiar de nuestros pecados. Abel lo hizo así, pero por otro caso, tenemos el ejemplo de Caín. Caín siguió su propio criterio. Él dijo, no, voy a hacer la adoración como yo quiero. Le llevo verduras, le llevo vegetales, le llevo esto. No es el asunto de los vegetales o la carne, no es eso. El asunto es la obediencia al propósito de Dios. El asunto es cuando yo decido caminar o tratar de adorar a Dios a mi manera. ¿Voy a forzar a Dios a que a Dios le guste cómo yo voy a hacer las cosas para adorarle? ¿O voy a sujetarme a la Escritura? Entonces, cuando vemos el ejemplo del criterio propio de Caín, lo vemos desobedeciendo lo que Dios había ordenado. Caín ofreció a Dios el fruto de su propio esfuerzo, mientras que Abel ofreció un sacrificio por fe. Caín ofreció como sacrificio sus propias obras. Y ahí es donde tenemos el problema. Desde ese momento vamos a encontrar dentro del cristianismo o dentro del judaísmo, dependiendo del testamento en que estemos, gente que va a tratar de adorar a Dios según lo que Dios dice, y gente que va a tratar de adorar a Dios según lo que ellos creen que debe de ser. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque eso me hace tener dos tipos de adoradores. ¿Sabe, hermano? Hoy, cuando pensamos en la correcta adoración, vuelvo a lo mismo. Hace un tiempo, alguien me decía, hay que formar músicos. Y yo siempre tengo un pleito cuando me hacen, pleito en el sentido de que no estoy de acuerdo, ¿no? De enojo, sino de una falta de estar de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Porque usted en la iglesia no puede tener músicos. Le cuento algo. Hay unos grupos musicales por ahí que andaban tocando ahora en las fiestas marianas. Yo le garantizo que si yo le doy la letra y la estructura musical de los cantos que contamos en la iglesia, suenan mucho mejor que nosotros. Y usted va a pegar 4 brincos y va a estar contento y va a aplaudir, pero eso no va a adorar a Dios. ¿Me estoy dando a entender? La verdadera adoración comienza por un concepto de entender quién es Dios. Cuando yo le adoro conociendo quién es Él, wow, entonces no son emociones, es Dios tocando el corazón. No necesitas que alguien te ponga la mano y te tire para atrás. Ahí en tu banca vas a comenzar a llorar porque la presencia de Dios te va a tocar. No necesitas que alguien te bañe en aceite. No estoy diciendo que no creo, no comparto allá cada iglesia lo que haga. Te voy a decir algo. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, hermano, tú llegas. Wow. Tú te sientas y sola la gente pasa al altar a través del mensaje. Porque es el Espíritu Santo el que está convenciendo de pecado, de fe, de justicia y de juicio. Pero necesitamos ese detalle. No es un asunto de enseñar técnicas, es un asunto de conocer al Dios que merece todo de mí, porque Él es el Dios de todo, en todos y en todo. Que Dios les bendiga en esta mañana. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Creo que son las 11 ya. Adorar a Dios es darle lo mejor. Rendir nuestro corazón y darle lo mejor a Dios. Que Dios me les bendiga.